Bueno, la propuesta es un diálogo entre ustedes con público que son todos investigadores, colegas. Así que, bueno, una pregunta sobre el inicio, un poco cómo llegaron a esto, cómo descubrieron su interés, gusto, vocación por la investigación. Cuando me recibí al poco tiempo hice un posgrado en el MIT y eso creo que fue lo que me terminó de despertar mi interés por la investigación. Y cuando volví acá, a la Argentina, me encontré con el problema de que ser investigador no podía mantener una familia. Entonces tomé una decisión que, bueno, que me costó, pero que me permitió trabajar en investigación, que fue trabajar en la industria y seguir en la facultad, pero con un cargo de 20 horas. Entonces, en las empresas que yo trabajé tenía una situación particular, porque cuando negociaba el sueldo, a mí me decían, bueno, te ofrecemos 10.000 de sueldo, y yo decía, no, quiero 6.000. ¿Cómo 6.000? ¿Menos? Sí, pero que me pueda ir a las 3 de la tarde para trabajar en la facultad. Entonces, así pude hacer prácticamente el 40% de mi, más, el 60% de mi carrera de investigación, que me costó, pero era la única forma que podía congeniar la investigación con la parte económica. Hasta que en los últimos 10 o 15 años entré como investigador con dedicación exclusiva acá en la UCA, donde, bueno, ya tenía mi decisión formada desde hacía mucho. Diego. Cuando estaba estudiando cuarto año de la facultad aproximadamente, tuvimos una materia que se llamaba Química Biológica, y estudiábamos de un libro de un chileno, de química biológica, y cuando estábamos estudiando el metabolismo de azúcares, lo mencionaba que algunos descubrimientos habían sido hechos por el doctor Luis Federico Lelvar. Y justamente en ese año, 72 creo que fue, o 71, le dieron el premio Nobel, acá en Buenos Aires. Entonces yo estudiaba con un compañero y la pregunta que nos hacíamos es, estamos estudiando cosas que la hizo alguien de aquí de la Argentina, sería buenísimo poder tratar de hacerlo. Y entonces de esa manera me interesé por la investigación. O sea, ese fue, digamos, el interés que yo tuve. Y luego de eso me integré a un laboratorio en la Universidad de Tucumán. Y bueno, tuve la suerte de que me pudieron dar una beca del CONICET y empecé así mi carrera en investigación, en ese caso en química biológica. Eso fue, digamos, lo que me llamó la atención. Doctor Vila. Bueno, voy a hacer algo que no sea tratar de contar mi recorrido distinto, empezando un poco como egresado acá. Soy licenciado en Química Industrial, cuando la facultad acá estaba en Río de Janeiro y Mendoza. Era un edificio un poco más modesto que digámoslo. Y entré porque en verdad me interesaba la química, que yo soy perito mercantil de secundaria, no me interesaba el comercio, en verdad estaba entre matemática y química y decidí hacer química, y cuando empecé quería trabajar en una industria. En esa época eran 6 años la carrera de licenciatura en química. Y las últimas materias eran todas ingenieriles, como siguen siendo ahora. Y yo cuando estaba entre tercero o cuarto año, yo decía, ¿yo qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a hacer en una industria? Estaba cada vez más, tenía más dudas. En esa época en Rosario, en química, en la UCA en ese momento no había laboratorios para hacer investigación. Eso es un cambio importante con respecto a lo que hay ahora aquí en Rosario, y eso es una muy buena noticia. Y en la Facultad de Bioquímica, en la UNR, había poco en ese momento. Pero justo había unos egresados de la Católica más grandes que yo, que tampoco querían ir a la industria y que habían sido capturados por el doctor Rúbeda, que lamentablemente falleció a fines del año pasado, que había vuelto al país, había radicado y había empezado a hacer un grupo de química en investigación. Me acerqué como pasante cuando estaba todavía en cuarto año de la facultad, cursando, y dije, esto es lo que yo quiero hacer, porque no me interesaba la industria. Ahora, lo curioso es que hice licenciatura en química industrial porque no me gustaba ni la bioquímica ni la biología. Hoy soy director del Instituto de Biología Molecular y Celular y yo no tuve ni biología molecular ni biología celular en mi carrera de grado ni en el posgrado. Esto un poco lo cuento, sobre todo para los más jóvenes, como que el recorrido de uno no está escrito en la piedra, sino que lo escribe uno. Y después, para
mi postdoctorado, hice 2 postdoctorados, uno largo en la Universidad de Florencia en Italia, en el cual empecé a trabajar en bioquímica, tratando de resolver estructuras de proteínas, usando equipos de resonancia que eran muy caros. Después estuve un tiempo en Caltech, en Pasadena, y volví al país. Volví en un momento que tampoco era un gran negocio económico ser investigador, en mediados de los 90, poco tiempo después Cavallo nos mandó a lavar los platos. Estuve contratado durante 3 años, pero sabía que era lo que quería hacer. Estaba con una beca que me renovaban cada 6 meses, hasta que finalmente conseguí entrar a la carrera de CONICET mientras estaba ya regresado en otra cátedra en la Facultad de Bioquímica. Soy profesor de biofísica y no soy ni biólogo ni físico. Entonces ya pensarán que soy un ladrón a esta altura de mi vida, pero bueno, una cosa es la carrera de grado que uno tiene, seguro que ustedes también van para atrás la carrera de grado y no tiene nada que ver ni disciplinarmente con lo que uno fue haciendo y armando a lo largo de la carrera. Un poco quiero contar eso para que no sea tanto un relato formal, sino cómo uno se va reposicionando, cómo uno va tomando sus elecciones. Y hoy digo que sigo haciendo química, tengo preguntas químicas en sistemas biológicos. Cuando regresé al país había muy poco dinero, Diego estaba en la Facultad de Bioquímica, había mucha buena voluntad de compartir cosas que eran pocas, pero que se compartían, y bueno, y eso es importante, que haya gente que genere un espíritu comunitario de tratar de hacer investigación, y no importa las preguntas que uno tenga, sino tratar de crear un ambiente de discusión que para mí fue fundamental. Yo llegué un poco después que Diego, pero tampoco había mucho más que cuando ustedes habían llegado. Y esa masa crítica, o sea, quiero hablar más del colectivo que de las individualidades, fue lo que fue permitiendo generar lo que hoy es el IBERRA, del cual Diego fue el primer director y ahora me toca a mí circunstancialmente, hasta fin de año, ser director del instituto. Entonces, tiene que haber una voluntad realmente de curiosidad, de hacer cosas y de ir armando el camino, aunque encontrándose con las dificultades y cambiando cada rato. Muchas veces en el camino aparece la vocación. Y esto del camino, ¿hay vaivenes en la carrera de un investigador? ¿Dificultades que aparecen, obstáculos? ¿Cómo ha sido en su caso? Acá rato. Bueno, de hecho, lo que yo les conté es de que había estudiado bioquímica en Tucumán. Luego de eso hice un postdoctorado en Estados Unidos y cuando recién venía la democracia, en el año 1984, me hicieron una oferta de acá de la Universidad de Rosario para que arme una cátedra de microbiología. Entonces me vine sin nada, sin ninguna promesa. Lo único que tenía era, como siempre digo, el corazón lleno de ilusiones, que se podían hacer cosas sin nada, era un ambiente donde no había cero de equipamiento. Me vino con 3 chicos que me acompañaron, pero tuve la suerte de juntarme, como decía Alejandro, digamos, con otros investigadores que también estaban regresando, y entonces lo que tratamos es de colaborar para tener algún equipamiento y para poder discutir. Y en ese momento, digamos, como uno tiene dinero, lo que tiene que tener es un poco las ganas de hacer un proyecto a la Argentina. O sea, que se pueda hacer en la Argentina, que sea un proyecto que sea interesante y que no sea muy competitivo a nivel mundial. Entonces, uno tiene que tratar de buscarse un nicho y de esa manera inventarse uno la línea, algo de que no estén haciendo en el resto del mundo. Y eso, digamos, es lo que a mucha gente que yo he conocido, inclusive a Alejandro, le ha dado éxito, o sea, de buscar un nicho utilizando, digamos, el ingenio y tratando de crear una línea de investigación, digamos, a la Argentina, o sea, de que no sea muy competitiva y que sea interesante. Sí, creo que es un poco importante, reforzando lo de Diego. Un poco lo que no sea competitiva significa porque hay temas que son de moda, que son los que reciben más financiamiento, pero sí tiene que ser, como decimos siempre con Diego, tienen que ser buenas preguntas originales, que uno las tiene que volver con el tiempo competitivo haciendo ciencia de excelencia, no haciendo preguntas de segundo rango, periféricas. Pero el tema es encontrar algo que potencialmente pueda tener impacto, que no esté en la cresta de la ola en ese momento porque no vamos a poder competir,
sobre todo en las ciencias experimentales, aunque tengamos mucho dinero, pedimos un reactivo, tarda 3 meses, tenemos un montón de cosas que no es solo falta de dinero, recursos, infraestructura, que nos hacen menos competitivos. Así que la competitividad se tiene que ganar por otro lado. ¿Cuáles consideran ustedes que fueron sus mayores logros en su carrera de científicos? Bueno, yo trabajé toda mi vida en preservación de alimentos, llamémosle en aspecto físico-químico de la preservación, y creo que llamémosle mi pequeña contribución ha sido la de fijar ciertas bases físico-químicas para interpretar el crecimiento microbiano en alimentos y para poder predecir también la estabilidad de los alimentos. Todo ello conducente al tema final, que es el de preservación de alimentos. Así que por ese lado creo que vino mi pequeña contribución a la ingeniería de alimentos. Prácticamente al principio, sin equipamiento, luego tuvimos equipamiento, pudimos concentrarnos en hacer preguntas de acá de Rosario. Toda mi carrera, digamos, más importante considero que la hice acá en Rosario. Y de preguntas muy simples, encontrar mecanismos que fueron de validez universal. O sea, esa, digamos, es una de las cosas que más satisfacción me da en mi carrera. Bueno, unas cosas son, sin entrar en detalles técnicos, no son muy distintas a las de Diego, porque mucha gente a veces me ha dicho a mí que, antes yo mencioné que nosotros necesitábamos un equipo de resonancia que era muy caro para trabajar, y de hecho cuando yo volví no tenía ese equipo de resonancia y me tuve que reinventar a mí mismo, y eso fue bueno porque aprendí de los colegas que hacían biología molecular y otras cosas que no estaban en mi formación disciplinar. Y nosotros, bueno, conseguimos en el instituto, hoy tenemos 2 equipos de alto campo de remene que son muy costosos y es un centro de referencia nacional y en la región. Pero eso no es lo principal. Yo creo que lo principal es que con eso, nosotros en el campo que trabajamos en mi grupo de resistencia a antibióticos, primero logramos formar más de 20 personas a nivel de doctoral y postdoctoral y crear una escuela con recursos humanos formados en el país en una disciplina que no estaba, que están diseminados por un montón de lados, o trabajando en empresas o trabajando en universidades y educando más gente. Creo que uno de formar gente altamente capacitada es una de las cosas más importantes que puede dar la ciencia en un país como el nuestro. Y otra cosa que fue dando, tenemos unos compuestos que podrían ser eventuales fármacos, los estamos patentando. No sé si van a funcionar o no, porque es muy difícil que un fármaco llegue, pero sí a través de un descubrimiento básico que hicimos, que publicamos muy bien, muy contentos, con interacción con la gente del Servicio Antibacteriano del Instituto Malbrán, se desarrolló un protocolo de muy bajo costo a partir de un hallazgo que hicimos en el laboratorio para hacer una detección temprana de unos factores de infección que pueden guiar la prescripción del médico para recetar antibióticos, que pueden decidir que una persona no muera o muera en 24 o 48 horas. Eso es una cosa que no está patentado, sino que es un análisis que el Instituto Malbrán está usando en todos lugares del país y que puede servir en cualquier hospital sencillo para la toma de decisiones de un médico a la hora de la prescripción de antibióticos, que hoy en el siglo XXI es totalmente empírico. Y una de las cosas que comparto que dijiste vos es que la satisfacción de un investigador viene también por el hecho de cuánta gente ha formado, no cuántos trabajos publicó, cuántas citas tiene, sino que uno puede decir, uy, ahí hay 20 tipos que están en primer nivel de la ciencia en la Argentina y todos hicieron la tesis conmigo, se formaron conmigo. O sea que esa es una de las grandes satisfacciones del investigador. No sé si vos también lo compartís. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. O sea, en el laboratorio nuestro, digamos, y en el instituto en general se formaron muchos investigadores que están diseminados por el mundo, por la Argentina, y lo cual es un logro importante. El otro logro importante, digamos, que también fue colectivo, fue el fundar el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, de la nada, digamos, pero por supuesto que fue un proyecto cooperativo de gente que pensábamos, teníamos un interés común, que era el de hacer investigación original en la Argentina. Y luego de eso, digamos, como decía Alejandro, de preguntas muy simples pueden surgir cosas realmente interesantes. Por ejemplo, siempre cuento de que nosotros, una de las preguntas que nos hacíamos es ¿por qué las bacterias no son ni gordas ni flacas?
O sea que es una pregunta totalmente trivial, digamos, para muchos. Para nosotros era súper importante. Y a medida que fuimos avanzando en esa investigación, obtuvimos, digamos, información, lo cual nos permitió fundar una empresa de base tecnológica. Y ahora hay una empresa acá en Rosario que se llama Inmet, que está tratando de hacer, por ejemplo, plásticos biodegradables, que, digamos, tienen un impacto ambiental espectacular. En relación con las preguntas, ¿son parecidas o distintas las preguntas del inicio de la carrera con estas que sean más, digamos, luego de una larga trayectoria como investigadores? Bueno, a medida que uno pasa con la investigación, también se le van generando nuevas preguntas y como uno tiene una capacidad de discernimiento mayor, todavía son mayores las inquietudes que se les van presentando en el camino, ¿no? Bueno, con respecto a las preguntas, sí, obviamente que estoy de acuerdo porque ahora, el método científico nos prepara a nosotros, hay muchas herramientas que nosotros tenemos para buscar respuestas de acuerdo a la disciplina. Lo que no existe es un método para las buenas preguntas. Entonces, eso depende de la intuición y obviamente cosas que cuando uno es más veterano, como vos decías, con el tiempo uno puede apuntar a cosas más amplias. Y sobre todo una cosa que uno ve mucho más en el exterior, las barreras entre las distintas disciplinas que hace rato se han roto acá en Argentina. Por suerte en nuestro instituto tenemos una mezcla bastante sana de biólogos, químicos, agrónomos y gente con distintas cosas, pero eso es bastante inusual. Creo que tenemos, porque los grandes problemas se resuelven las grandes preguntas se resuelven con distintos enfoques, trabajando a la vez. Y con el tiempo uno siempre creo que en general va tratando de tener un paraguas más amplio, responder preguntas más ambiciosas, y mientras más ambiciosas son las preguntas, uno tiene que ser más modesto porque se da cuenta que cada vez sabe menos y que tiene que recurrir a otra gente. Creo que eso nos pasa un poco Seguro, a todos. a todos. De su experiencia y su trayectoria, ¿hay algún mensaje que quisiera compartir con los investigadores? La UCA tiene una cantidad de laboratorios muy grandes y que una política muy buena es la de poder traer investigadores del CONICET. Y se benefician los dos. Y lo otro es que la universidad privada lo que necesita es mostrarle a los alumnos de los años avanzados que existe la investigación. Porque esa es la gran ventaja que también lleva la universidad pública. Los alumnos de universidades públicas crecen con profesores que han marcado una época por sus estudios en investigación, conocen los laboratorios, saben perfectamente lo que es el CONICET, cosa que con las universidades privadas no ocurre. Entonces hay que acercar a los alumnos a hacer pasantías o a hacer trabajos ad honorem de investigación y que vayan conociendo lo que es investigación. Y luego de eso, sí, juntarse con los investigadores del CONICET y hacer trabajo en común, más en una época donde la parte económica es un freno tan grande de que hay que compartir los recursos que se tienen. Entonces, mi mensaje es que la universidad privada tiene que trabajar más y más en contacto con la universidad pública. Sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, veo acá varias personas que conozco que se han formado en nuestra facultad, en la Facultad de Bioquímica, y sí me parece que es importante lo que decís, porque acá la diferencia la hace la gente. Entonces, sí hay todos los sistemas que pasa en... Hablo en particular de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, más que de la Universidad de Rosario, que tiene que ver disciplinarmente que no solo no hay espacio, sino que están saturados los cargos. Tenemos gente sobrecalificada, Sí, que no puede con doctorado, postdoctorado, que han entrado a CONICET, pero que no pueden seguir porque es obviamente limitado el número. Entonces hay gente muy buena que se puede capturar. Una gran ventaja que tiene ahora el sistema de financiamiento. Desde fines de los 90 existe la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que conocen, fondos para investigación. Antes que eso, uno tenía fondos de la universidad y lo de CONICET. Así que no importa dónde está, uno puede ser competitivo. Pero lo que hay que tener es gente buena, que tenga buenas ideas, y con eso me parece que se puede crecer. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con ustedes. Y sí, o sea, ciencia no se hace con edificios ni con espacios, se hace con gente. Sí. Entonces, lo importante es transmitir de alguna manera, no de alguna manera, 100% a los chicos que se están estudiando en la universidad, la importancia de hacerse preguntas y la importancia de hacer ciencia. Entonces, yo creo que sería muy importante, digamos, para las universidades privadas tratar de incorporar jóvenes
que puedan transmitir esas ganas de investigar a los estudiantes. Y relacionarse también con las universidades públicas y con el CONICET para formular las propias preguntas y crear el estilo UCA, que sería muy importante.